Buenos días, amigo curioso. Hoy no te hablaremos de lo que se sabe de la cultura azteca, sino de aquello que a pesar de las investigaciones, no se ha podido descifrar. Porque aunque este imperio ha sido uno de los más estudiados y excavados de América Latina, son varios los misterios que se resisten a entregar sus respuestas a los académicos. ¿Quién construyó Teotihuacán? ¿Producen alteraciones de la conciencia, los silbatos de la muerte? ¿Dónde está el tesoro de Moctezuma? Son algunas de las preguntas que abordaremos en este video, para que descubras qué han encontrado los arqueólogos, cuáles son las hipótesis que se manejan y te hagas tu propia opinión acerca del fenómeno. Tal vez al final, tengas algo que decir en la caja de comentarios y aportes tu granito de arena a este rompecabezas en el que somos continuamente derrotados por la abrumadora oscuridad de nuestro pasado. Según la tira de la peregrinación, o Códice Boturini, los aztecas iniciaron una migración desde Aztlán, un lugar mítico origen de las 7 tribus nahuatlacas, hacia el lago Texcoco en el centro de México alrededor de la primera mitad del siglo XI. Según la leyenda, el dios principal de los mexicas, Huitzilopochtli, les dijo que salieran de Aztlán o el lugar de las garzas, en busca de una señal, un águila que se posaría sobre un nopal en el lugar donde deberían fundar su imperio. Los mexicas tardaron 260 años en encontrar este lugar, en el valle de Anáhuac, donde fundaron su capital, Tenochtitlán. Durante siglos se ha intentado establecer dónde se ubicaba la mítica Aztlán, sin que se haya logrado un consenso. En la crónica de Cristóbal del Castillo, escrita a fines del siglo XVI, se menciona que las aguas que rodeaban Aztlán tenían por nombre Metztliyapan, o Lago de la Luna, lo que la ubicaría en la isla de Mezcaltitán, en el estado de Nayarit, que además, era gobernada por un rey llamado Aztatlán. Según Castillo, fue la tiranía de este tlatoque, y no las palabras del dios, lo que obligó a los mexitin a salir de su territorio, dirigidos por Chalchiutlatonac, quien moriría en Hueyicoloacan, uniéndose a Tetzauteotl-Yaotequioa en la figura de Huitzilopochtli. Por otra parte, cronistas como Fray Diego Durán, lo describieron como un paraíso o Edén, libre de enfermedad y de muerte, que existió en alguna parte en el suroeste de los Estados Unidos. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que entre los años 1100 y 1300 después de Cristo, diferentes tribus nómadas del norte de México emigraron hacia las mesetas centrales del país, generando en su recorrido las 7 tribus nahuatlacas originarias. Durante su largo peregrinaje, los aztecas fueron recogiendo diferentes aspectos de la identidad cultural mesoamericana y los integraron a su cosmogonía, creando un cuerpo de mitos y leyendas asombrosamente parecido a las desarrolladas al otro lado del planeta, en otra civilización que de acuerdo a los historiadores jamás tuvo contacto con los pueblos americanos. Una de estas similitudes se encuentra en su mito del diluvio universal. Según la leyenda azteca, un hombre llamado Tespi se encerró junto con su esposa, sus hijos, varios animales y granos en una embarcación diseñada para conservar la vida, del castigo que el dios Tezcatlipoca había hecho descender sobre los hombres. Luego de muchos días, Tespi envió un buitre al exterior del barco, pero este pájaro no volvió porque encontró muchos cadáveres para comer. Luego, Tespi envió otras aves, de las cuales regresó solo una, el colibrí, que trajo en su pico una rama cubierta de hojas. El hombre, al ver que la vegetación estaba creciendo de nuevo en la tierra, abandonó la embarcación cerca de la montaña de Coloacán y repobló la tierra. Como puede observarse, este mito tiene varios paralelismos con el relato bíblico que todos conocemos. En ambas historias, hay un hombre viejo que es advertido por Dios acerca del diluvio. Ambos construyen un gran barco. El diluvio se produce como castigo por la maldad humana. Ambos llevan animales en el barco. Solo unas pocas personas sobreviven al cataclismo. Las aguas cubren toda la tierra, incluso las montañas. Todo ser vivo fuera del barco se ahoga. Ambos barcos se detienen en una montaña. Los elegidos envían pájaros, para verificar si las aguas han descendido.
Los pájaros regresan con una hoja en su pico, y los ocupantes del barco repoblan el mundo. ¿Cómo pudieron estas culturas tan alejadas en el tiempo y la distancia coincidir en sus historias fundacionales? ¿Acaso pudieron, por descabellado que parezca, compartir un origen común? ¿Cómo explicarías tú estas coincidencias? Si tienes alguna hipótesis que justifique estas similitudes, por favor déjala en la caja de comentarios. Porque a pesar de las obvias equivalencias, los eruditos siguen sin poder explicar por qué se parecen tanto. Otra cosa que no sabemos, es quién construyó una de sus ciudades más conocidas, la espectacular Teotihuacán. Durante muchos años, los arqueólogos creyeron que había sido construida por los toltecas, basados en textos como el Códice Florentino, que atribuía su construcción a esta civilización. Sin embargo, esta cultura no floreció sino mucho después de la caída de Teotihuacán, por lo que es imposible que ellos hayan fundado la ciudad. La larga presencia de los otomíes en el Valle de México ha llevado a plantear que ellos fueron los fundadores de la ciudad. Sin embargo, una correlación de la evidencia lingüística y arqueológica plantea que los teotihuacanos tenían características etnográficas de los grupos mazahua, otomí, totonaco, tepehua, popoloca, mixteco y chocholteco, lo que hace muy difícil asegurar quiénes fueron los verdaderos fundadores. Lo único que puede afirmarse con seguridad es que cuando los aztecas encontraron la ciudad, ésta llevaba abandonada al menos 250 años. Y que antes de ser habitada por los mexicas, había sido ocupada por los toltecas, los mayas, los zapotecas y los mixtecas, quienes la consideraban el lugar de origen de sus dioses, y específicamente el lugar de residencia de la serpiente emplumada Quetzalcóatl. El silbato de la muerte es un instrumento generador de ruido a partir del aliento, de forma tubular, hecho de barro, que se usaba en el México antiguo en rituales de muerte y de guerra. Usualmente decorado con calaveras o búhos, su ulular aterrorizaba a los enemigos en combate y anunciaba la muerte presente o futura de alguien importante. Aunque los sonadores de viento no generan sonidos musicales en el sentido melódico tradicional, tampoco son como los silbatos normales que generan una o pocas notas, siendo capaces de producir ruidos muy complejos, como en este caso, en el que el sonido se asemeja, en opinión de muchos, a un grito de terror. Juzguen ustedes a qué les parece el sonido de un silbato de guerra, y por favor déjenos en los comentarios sus sentimientos, y especialmente si percibieron algún efecto psicológico o perceptual al oírlo. Este es el sonido de un silbato de la muerte. Sobre la relación de estos silbatos con los sacrificios rituales, se encontró evidencia arqueológica importante en el templo de Ejecatl del sitio de Tlatelolco, donde el esqueleto de un adulto descuartizado de 20 años de edad se enterró adornado con 2 silbatos de la muerte, entre otros objetos rituales. Pero el descubrimiento más intrigante fue el realizado por el ingeniero Roberto Velázquez Cabrera, experto en aerófonos y resonadores mexicanos, que encontró que estos silbatos producían batimentos infrasónicos, un fenómeno acústico que se genera por la interferencia entre sí de 2 ondas sinusoidales que producen una tercera onda en el cerebro, que no puede ser escuchada pero sí percibida por el cuerpo, y genera efectos psicoacústicos especiales, entre ellos, estados alterados de conciencia. Y que actualmente son usados en terapias médicas patentadas como el llamado método EMI-Sync.
Según la historia, cuando el conquistador Hernán Cortés llegó a la Ciudad de México, el 8 de noviembre de 1519, el emperador Moctezuma le ofreció hospedarse en la casa de su padre, el Palacio de Axayácatl, actualmente ubicado en el Monte de Piedad en el centro histórico. Durante su estadía, los españoles inspeccionaron cuidadosamente este lugar, tumbaron varias paredes y encontraron, milagrosamente, una habitación oculta llena de joyas y tesoros. Otras versiones indican que lo que en realidad sucedió fue que Hernán Cortés secuestró a Moctezuma y exigió como rescate una habitación de ese palacio totalmente llena de oro. Independientemente de la historia que se acoja, el resultado es que los españoles reunieron una cantidad inmensa de metálico entre su llegada a Cozumel y la famosa Noche Triste en la que Cortés, derrotado por la sublevación que generó la muerte de Moctezuma, tuvo que huir abandonando el oro que había acumulado en los canales de Tenochtitlán. Cuando regresó un año después, se aplicó en la búsqueda del tesoro, pero ni siquiera torturando a Cuauhtémoc, el tlatoani que sucedió a Moctezuma, logró encontrar las riquezas que apresuradamente había abandonado. Con los siglos esta información se convirtió en leyenda, hasta que en 1976, un pescador veracruzano de nombre Raúl Hurtado, encontró en Punta Gorda, Veracruz, un pectoral con incrustaciones de oro y jade. Durante meses estuvo sacando piezas y vendiéndolas en el mercado negro, hasta que fue denunciado y encarcelado por tráfico de tesoros arqueológicos. Posteriormente, los arqueólogos encontraron otras piezas en el lugar y actualmente se encuentran en exhibición en el Baluarte de Santiago del puerto de Veracruz. Por otro lado, el 13 de marzo de 1981 un hombre llamado Francisco Bautista encontró por casualidad una barra de oro de unos 2 kilogramos de peso, enterrada a unos 5 metros de profundidad, en los alrededores del sistema de administración tributaria, ubicado en la Alameda Central de Ciudad de México. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia concluyeron que el oro había sido fundido entre 1519 y 1520, y probablemente pertenecía al tesoro de Moctezuma. Además de esto se sabe que una parte del botín fue embarcado en 3 carabelas con destino a España, que fueron atacadas por el corsario francés Fleury, en las proximidades del Cabo San Vicente, salvándose solo uno de los 3 barcos. Nada más se ha encontrado de este tesoro, y es probable que la gran mayoría se encuentre enterrado en las lagunas fangosas de la capital mexicana o en las profundidades del Océano Pacífico. Espero que este video te haya gustado, y que te hayas hecho tu propia opinión acerca de las incógnitas que te hemos planteado. Nos encantaría leerte en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a este canal, si quieres aprender más cosas sobre las culturas latinoamericanas, y nos vemos en el próximo video.